Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y drama, todo con ese inconfundible toque turco que tanto nos gusta. Hoy vamos a hablar de series turcas, pero no cualquier serie turca, vamos a hablar de las series turcas que no te puedes perder, esas joyas que te van a tener pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche. Y ojo que vamos a ir hasta 2025, así que prepárense para un viaje en el tiempo lleno de opciones para todos los gustos. Antes de que empecemos, déjenme recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán recomendaciones de series, análisis, curiosidades y todo lo que necesitan para alimentar su adicción a las series turcas. Y si ya son parte de esta familia, gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al lío. ¿Están listos para descubrir las series turcas que marcarán los próximos años? Agárrense fuerte porque el catálogo es extenso y prometedor. Empecemos con aquellas series que ya han dado mucho de qué hablar y que, si aún no las has visto, tienes que ponerte al día. Pienso en Yark, por ejemplo, también conocida como Secretos de Familia. Vaya trama. Un fiscal y una abogada, obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que inevitablemente los va a unir de formas inesperadas. La química entre los protagonistas es palpable, la trama te atrapa desde el primer momento y los giros argumentales te dejan con la boca abierta. Es un thriller legal con toques de romance que te va a mantener al borde del asiento. Si te gustan las series con misterio y personajes complejos, esta es para ti. Pero, ¿qué hace a Yark tan especial? Más allá de la trama principal, que ya es bastante adictiva, la serie explora temas profundos como la justicia, la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. Los personajes no son perfectos, cometen errores, tienen sus propios demonios y luchan por hacer lo correcto en un mundo lleno de corrupción y mentiras. Esto los hace increíblemente humanos y cercanos, lo que facilita que el espectador se identifique con ellos y se involucre emocionalmente en la historia. Además, la serie cuenta con unas actuaciones impecables, especialmente de los protagonistas, que logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes y la tensión que existe entre ellos. La dirección también es excelente, con un ritmo ágil y una atmósfera que te mantiene en vilo durante todo el episodio. Si aún no te has animado a ver Yark, te recomiendo que le des una oportunidad, no te arrepentirás. Siguiendo con los dramas intensos, no podemos olvidarnos de Kurulus Osman, o Fundación Osman. Para los amantes de la historia, esta serie es una joya. Ambientada en el siglo XIII, narra la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Batallas épicas, intrigas palaciegas, romance y traición. Lo tiene todo. Además, la producción es impecable, con escenarios grandiosos y vestuarios impresionantes. Es una serie que te transporta a otra época y te hace sentir parte de la historia. Si eres fan de Game of Thrones o Vikings, pero con un toque otomano, Kurulus Osman te va a encantar. Kurulus Osman no es solo una serie de acción y batallas, también es una historia sobre la ambición, el poder y la lucha por la supervivencia. Osmani fue un líder visionario que supo unir a las tribus turcas y sentar las bases de uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia. La serie explora los desafíos que tuvo que enfrentar, las traiciones que sufrió y los sacrificios que tuvo que hacer para lograr su objetivo. También muestra la vida cotidiana de la gente de la época, sus costumbres, sus creencias y sus tradiciones. Es una serie muy bien documentada y que ofrece una visión fascinante de un periodo histórico clave. Si te interesa la historia y te gustan las series épicas, Kurulus Osman es una opción excelente. Además, la serie cuenta con un gran elenco de actores y una banda sonora espectacular que te sumerge por completo en la atmósfera de la época. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Bir Zamanlar Kukurova, conocida en algunos países como Tierra Amarga. Esta serie es un melodrama clásico con una historia de amor imposible, secretos familiares y mucha tragedia. Ambientada en la Turquía de los años 70, sigue la vida de Zule y Yilmaz, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a huir de Estambul tras cometer un crimen. Su destino los lleva a Kukurova, donde tendrán que enfrentarse a todo tipo de obstáculos para poder estar juntos. Esta serie es un torbellino de emociones, prepárense para llorar, reír y sufrir con sus personajes. Si te gustan las historias de amor épicas y los dramas familiares, Tierra Amarga es una apuesta segura.
Tierra Amarga es un melodrama en el sentido más puro de la palabra. La historia está llena de giros inesperados, conflictos intensos y momentos de gran dramatismo. Pero también es una serie que explora temas importantes como la desigualdad social, la ambición, la venganza y el poder del amor. Los personajes son complejos y están llenos de matices, lo que los hace muy creíbles y atractivos. Zuleya es una mujer fuerte y decidida que lucha por su amor y por su felicidad, mientras que Yılmaz es un hombre apasionado y leal que hará todo lo posible por protegerla. La serie también cuenta con un gran elenco de personajes secundarios que aportan riqueza y profundidad a la historia. La ambientación en la Turquía de los años 70 es impecable, con una recreación muy cuidada de la época y una banda sonora que te transporta a ese mundo. Si te gustan los melodramas y las historias de amor épicas, Tierra Amarga es una serie que te va a emocionar y te va a enganchar desde el primer momento. Y hablando de amor, ¿qué tal una comedia romántica para aligerar un poco el ambiente? Les recomiendo Senkalkapm o Love is in the Air. Esta serie es pura azúcar, una historia fresca y divertida sobre Eda, una joven florista que odia a Serkan, un arquitecto rico y arrogante. Sin embargo, por cosas del destino, se ven obligados a fingir ser pareja. Ya se imaginan lo que pasa, ¿verdad? Los opuestos se atraen, la tensión sexual aumenta y al final, el amor florece. Es una serie perfecta para desconectar, reírse un rato y creer en el poder del amor. Si te gustan las comedias románticas con personajes carismáticos y situaciones divertidas, Love is in the Air te va a enamorar. Love is in the Air es la serie perfecta para cuando necesitas un respiro de los dramas intensos y quieres simplemente relajarte y disfrutar de una historia divertida y romántica. La química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, es innegable y sus personajes son muy carismáticos. Eda es una joven independiente y trabajadora que sueña con ser arquitecta paisajista, mientras que Serkan es un hombre exitoso y ambicioso que tiene problemas para expresar sus emociones. Su relación comienza como una farsa, pero poco a poco se va transformando en algo más profundo. La serie está llena de situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y momentos románticos que te harán suspirar. Además, la ambientación en Estambul es preciosa, con una fotografía cuidada y una banda sonora alegre y pegadiza. Si te gustan las comedias románticas y buscas una serie que te haga reír y soñar, Love is in the Air es una excelente opción. Pero no todo es amor y drama, también hay espacio para la acción y la aventura. Les presento Teşkilat, conocida como El Equipo o La Organización. Esta serie es un thriller de espías que sigue la vida de un grupo de agentes secretos que trabajan para el servicio de inteligencia turco. Su misión, proteger al país de las amenazas internas y externas. Acción trepidante, giros inesperados y un elenco de personajes muy bien construidos. Si te gustan las series de espías con mucha adrenalina, Teşkilat te va a mantener pegado a la pantalla. Teşkilat es una serie que te engancha desde el primer momento con su ritmo rápido y su trama llena de suspense. Los personajes son muy interesantes, cada uno con su propia historia y sus propias motivaciones. El equipo de agentes secretos está liderado por Ömer Atmaca, un hombre con un pasado oscuro que está dispuesto a todo para proteger a su país. La serie explora los desafíos que enfrentan estos agentes, los riesgos que corren y los sacrificios que tienen que hacer para cumplir con su deber. También muestra la complejidad del mundo del espionaje, donde la línea entre el bien y el mal a menudo es muy difusa. Teşkilat está llena de escenas de acción impresionantes, giros inesperados y momentos de gran tensión. Si te gustan las series de espías y buscas una serie que te mantenga al borde del asiento, Teşkilat es una opción excelente. Ahora, vamos a adentrarnos en el terreno de las series que prometen ser un éxito en los próximos años, series que están en producción o que ya han sido anunciadas y que tienen una pinta increíble. Aquí la información es un poco más limitada, pero lo que se sabe hasta ahora es muy prometedor. Hay un proyecto que me tiene particularmente entusiasmada, aunque aún no tiene título oficial. Se rumorea que será una serie de época ambientada en la Estambul del siglo XIX, centrada en la vida de una joven que lucha por abrirse camino en una sociedad dominada por hombres. Suena genial. Además, se dice que contará con un elenco de lujo y una producción espectacular. Estaremos atentos a las novedades. Este tipo de historias, que exploran la fuerza y la resiliencia de las mujeres en contextos históricos desafiantes, suelen resonar mucho con el público.
La combinación de una ambientación rica y detallada con una trama centrada en la superación personal y la lucha por la igualdad de género tiene el potencial de crear una serie muy atractiva y conmovedora. También se habla de una nueva serie de misterio y suspense, ambientada en un pequeño pueblo de la costa turca, donde una serie de extraños sucesos comienzan a perturbar la tranquilidad de sus habitantes. Un detective atormentado por su pasado llega al pueblo para investigar y descubre oscuros secretos que se esconden tras la aparente normalidad. Suena a una mezcla entre Twin Peaks y Agatha Christie y eso me encanta. Las series de misterio que se desarrollan en lugares pequeños y aislados, donde todo el mundo se conoce y los secretos se esconden a plena vista, suelen ser muy adictivas. La combinación de un detective atormentado por su pasado con una serie de sucesos inexplicables y un pueblo lleno de secretos tiene el potencial de crear una atmósfera de suspense y tensión que te mantendrá enganchado hasta el final. Otra serie que me llama mucho la atención es una comedia dramática que explorará las relaciones familiares y la búsqueda de la identidad en la Turquía moderna. Seguirá la vida de tres hermanos que, tras la muerte de su padre, se ven obligados a convivir bajo el mismo techo y a enfrentarse a sus diferencias. Promete ser una serie emotiva, divertida y muy cercana al público. Las comedias dramáticas que exploran las dinámicas familiares y la búsqueda de la identidad suelen ser muy populares porque conectan con las experiencias y las emociones del público. La historia de tres hermanos que se ven obligados a convivir y a enfrentarse a sus diferencias tiene el potencial de generar situaciones divertidas, conmovedoras y muy identificables. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las segundas temporadas de series que ya nos han conquistado. Se espera que Yark continúe sorprendiéndonos con nuevos casos y giros inesperados. También se rumorea que Kurulus Osman seguirá expandiendo su universo y profundizando en la historia del Imperio Otomano. Y quién sabe, quizás Love is in the Air nos regale una nueva temporada llena de romance y diversión. Las segundas temporadas de series exitosas siempre generan mucha expectación entre los fans. La posibilidad de volver a ver a nuestros personajes favoritos y de seguir disfrutando de sus historias es algo que siempre esperamos con ilusión. En definitiva, el panorama de las series turcas hasta 2025 es muy prometedor. Hay opciones para todos los gustos, desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers de espías y series de misterio. Lo importante es estar atento a las novedades y dejarse sorprender por la creatividad y el talento de los creadores turcos. La televisión turca ha demostrado en los últimos años que es capaz de producir series de alta calidad que conectan con el público de todo el mundo. La combinación de historias originales, personajes complejos y una producción cuidada ha hecho que las series turcas se conviertan en un fenómeno global. Así que para recapitular, hoy hemos explorado algunas de las series turcas más destacadas que ya están disponibles y hemos echado un vistazo a los proyectos más prometedores que llegarán hasta 2025. Hemos hablado de dramas intensos como Yark y Tierra Amarga, de historias épicas como Kurulus Osman, de comedias románticas como Love is in the Air y de thrillers de espías como Teşkilat. También hemos comentado algunos de los proyectos que están en desarrollo y que prometen ser un éxito en los próximos años. Espero que este recorrido por el universo de las series turcas les haya resultado interesante y útil. Recuerden que mi objetivo es compartir mi pasión por las series y ayudarles a descubrir nuevas historias que les emocionen y les hagan pasar un buen rato. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a acompañarme en esta aventura seriéfila. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les apetezca ver. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre series turcas y mucho más. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué series están esperando con más ganas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartamos nuestras recomendaciones y descubramos juntos nuevas joyas de la televisión turca. Me encanta leer sus comentarios y saber qué series les gustan más, qué personajes les resultan más atractivos y qué historias les emocionan más. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal y a ofrecerles recomendaciones más personalizadas. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre series turcas y mucho más. Hasta la próxima, seriéfilos. Que disfruten de sus series y que tengan una semana llena de buenas historias. Nos vemos pronto. No olviden que la vida es demasiado corta para ver malas series, así que sigan mis recomendaciones y descubran las mejores joyas de la televisión turca.